La niña oyó a los guardias hablar en mandarín y advirtió al magnate que no subiera al vehículo. La tarde caía con la frialdad de los ventanales de vidrio del edificio corporativo, cuando el poderoso industrial, recién salido de una reunión que definiría millones, fue detenido por una voz pequeña pero firme. Frente a él, una niña de no más de 7 años lo miraba con una seriedad desconcertante. «Ellos dijeron que tu auto explotará», susurró en un español claro, con los ojos clavados en los suyos. El hombre frunció el ceño, inclinándose hacia ella con incredulidad. Detrás, 4 de sus guardias personales conversaban en voz baja, aparentemente relajados, pero la niña insistía con una convicción que erizaba la piel. «¿Qué dijiste?», preguntó el magnate tratando de disimular su sorpresa. La niña apretó sus pequeños puños y repitió, esta vez con firmeza. «Yo los escuché. Hablaban en mandarín. Dijeron que tu coche va a explotar cuando lo enciendas». El silencio entre ellos se volvió pesado. El magnate sabía mandarín básico por negocios, pero jamás se habría imaginado que una niña desconocida pudiera entender conversaciones que él mismo apenas descifraría. La miró con una mezcla de duda y respeto, porque sus ojos no mostraban miedo, sino la urgencia de alguien que dice la verdad. «¿Cómo sabes mandarín?», preguntó él bajando un poco la voz. «Mi abuela me lo enseñó», respondió sin dudar. «Y ellos hablaron muy rápido, pero entendí. Dijeron que esperan el ruido, que después todo será un caos y nadie sospechará de ellos». El magnate volteó disimuladamente hacia los guardias, que ahora parecían vigilar la puerta principal. Su pecho se tensó. Cada fibra de su instinto de negociante acostumbrado a traiciones le gritaba que no podía ignorar las palabras de esa niña. «Niña», titubeó, «¿sabes lo que estás diciendo?». «Sí», ella lo miró fija sin parpadear. «No subas a ese coche». El aire alrededor se tornó más pesado. El magnate tragó saliva intentando mantener la compostura. Llevaba años rodeado de seguridad privada, hombres que juraban protegerlo, pero esa advertencia lo descolocaba como nunca. Dio un paso atrás y con voz firme llamó a uno de sus asistentes de confianza. «Tráeme a Gutiérrez, solo a él. Ahora». El asistente se alejó rápido. El magnate evitó mirar a los guardias directamente, pero sentía sus ojos encima, como si supieran que algo se había filtrado. Se inclinó de nuevo hacia la niña. «Escúchame bien. Si lo que dices es cierto, estás en grave peligro. Ellos no permitirán que alguien los descubra». La niña apretó los labios. «No me importa. Mi abuela siempre me dijo que si podía ayudar a alguien a no morir, debía hablar». Esas palabras lo atravesaron más que cualquier consejo de sus consejeros financieros. En ese instante, el magnate sintió que el peso de su fortuna, de sus negocios y de sus trajes costosos se desmoronaba ante la simple valentía de una niña. El asistente regresó con Gutiérrez, el único hombre en quien el magnate confiaba ciegamente. Le habló en voz baja, sin apartar los ojos de los guardias. «Revisa el coche ahora, pero hazlo como si fuera rutina». Gutiérrez asintió y caminó hacia el vehículo estacionado a pocos metros. Los guardias lo miraron tensos, intercambiando palabras cortas que el magnate ya no podía ignorar. El corazón del empresario se aceleró. Algo estaba por estallar, literal o figurativamente. La niña se aferró a su saco y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a dominar salas enteras, a doblegar rivales en negociaciones despiadadas, sintió miedo real. De pronto, uno de los guardias se adelantó forzando una sonrisa. «Señor, el coche está listo. Debemos salir ya. No conviene demorarnos aquí». El magnate respiró hondo. Su mirada alternaba entre la niña que no soltaba su saco y los guardias que lo presionaban. No podía confirmar nada aún. Pero si daba un paso en falso, tal vez sería el último. Y justo en ese instante, Gutiérrez levantó la mano desde el coche con un gesto alarmante que solo él entendió. La tensión se volvió insoportable. El magnate sintió como su garganta se cerraba. Los guardias se giraron de golpe hacia Gutiérrez y la niña tiró de su brazo con desesperación. El destino estaba a punto de decidirse.
Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Los guardias comenzaron a caminar hacia el coche intentando bloquear la vista. El magnate entendió de inmediato que algo se confirmaba. El aire se llenó de electricidad, como si todos supieran que el siguiente movimiento podía costarles la vida. Y mientras la niña lo miraba con los ojos abiertos de par en par, él comprendió que no había marcha atrás. La primera parte termina aquí, con el eco de una verdad incómoda. Alguien dentro de su propia seguridad quería verlo muerto y la única persona que se lo había advertido era una niña. El magnate no apartó la vista de los guardias que se acercaban al coche. Su respiración era lenta, medida, pero dentro de él el corazón golpeaba con violencia. La niña seguía sujeta a su saco temblando, aunque sus ojos reflejaban la misma firmeza que cuando lo advirtió. Gutiérrez levantó la voz fuerte y clara para que todos escucharan. «Señor, no se acerque. Hay un dispositivo en el motor». El silencio se quebró. Los guardias se miraron entre sí y uno de ellos dio un paso al frente intentando sonreír. «Debe ser un error, jefe. Lo revisamos todo». El magnate lo encaró con una dureza que no había usado en años. «Entonces, explícame por qué Gutiérrez, el único hombre en quien confío, me dice lo contrario». La tensión era insoportable. La niña respiraba agitada y en ese instante el magnate comprendió que esa pequeña le había salvado la vida. Sus propios guardias habían planeado su final. De pronto, uno de ellos intentó moverse hacia la chaqueta, pero el magnate levantó la mano. «Ni lo intentes. Aquí termina su juego». Alrededor, la seguridad del edificio ya empezaba a notar la extraña situación. Varias miradas se posaron en el grupo. Los traidores entendieron que habían perdido el control. Uno de ellos murmuró en mandarín con rabia. «Solo repetí lo que escuché. Mi abuela dice que callar algo malo es como ayudar a que pase». Las palabras lo golpearon en lo más hondo. Había pasado años rodeado de aduladores, de consejeros interesados, de socios que buscaban su fortuna. Y sin embargo, fue una niña, sin esperar nada a cambio, la que le había mostrado el valor de la verdad. «Tu abuela es sabia», dijo con una sonrisa sincera, algo raro en él. «Y tú también lo eres». Un auto distinto fue preparado rápidamente. Antes de entrar, el magnate tomó un momento para observarla. Sabía que esa pequeña había cambiado no solo su día, sino la manera en que vería el mundo. «Escucha, quiero que sepas que a partir de hoy no estarás sola. Me aseguraré de que recibas todo lo que mereces, educación, protección y, sobre todo, que nunca tengas que callar lo que sabes». La niña no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de alivio. Finalmente asintió. El magnate subió al vehículo, pero antes de cerrar la puerta volvió a verla. Aquella imagen quedó grabada en su memoria, una niña con vestido verde, firme como una roca frente a la adversidad. Mientras el auto avanzaba, reflexionó en silencio. Su riqueza, sus empresas, sus contactos, todo podía desaparecer en segundos si no aprendía a reconocer la verdad, aunque viniera de la voz más inesperada. Y allí, con el ruido de la ciudad al fondo, comprendió la lección más poderosa que jamás había recibido: la valentía no depende de la edad ni del poder, sino de la capacidad de hablar cuando otros callan. Nunca supo si esa conspiración era parte de algo más grande, pero entendió que su destino había cambiado por la intervención de alguien tan pequeño como una niña. La vida le había mostrado que la fortuna puede comprarse, pero la lealtad verdadera aparece donde menos se espera. Conmovido, cerró los ojos un instante y pensó: jamás subestimaré la voz de los inocentes, porque a veces ellos ven lo que los adultos nos negamos a aceptar. El eco de esa enseñanza lo acompañaría siempre. Y mientras la niña regresaba junto a su abuela esa tarde, ninguno de los dos sabía que el mundo entero se detendría al escuchar su historia. Nunca sabes quién puede salvarte ni de dónde llegará la verdad. Pero cuando aparece, solo queda honrarla y recordarla para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó? La valentía de la niña,
la traición de los guardias o la lección que aprendió el magnate. Califica esta historia del 1 al 10 y compártenos tu opinión. Si te gustó, no olvides darle like, compartir este video con alguien que necesite escuchar un mensaje poderoso y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la verdad siempre viene de donde menos lo esperas.